Hermanos, después de haber, hermano, leído el pasaje de Romanos 8:13, que es el pasaje que estuvimos tratando la semana pasada, recordemos que en el sermón anterior empezamos a considerar este último medio de gracia privado, precisamente en este texto, que habla a Pablo de la mortificación del pecado remanente. Y el texto que usamos para esta enseñanza es precisamente eso. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Y lo que hicimos en esa ocasión, hermanos, fue establecer el fundamento bíblico de este asunto de la mortificación del pecado, es decir, del deber o la responsabilidad que todo verdadero creyente tiene de mortificar el pecado, donde estuvimos respondiendo prácticamente a 4 preguntas que fluyen de este texto naturalmente. La primera pregunta fue, ¿a quién está prescrito esta responsabilidad? ¿A quién se le demanda? A lo que respondíamos que Pablo nos está hablando no a los incrédulos, ya que es absurdo, hermanos, esperar que alguien que no sea un creyente verdadero cumpla con este deber de mortificar el pecado, ya que los incrédulos no tienen ningún deseo de hacerlo porque es lo que ellos más aman. El pecado para ellos no es un enemigo, sino es un amigo. Para el creyente es un enemigo que él sabe que tiene que mortificar, pero el impío, el converso, ama su pecado. Así que Pablo está hablando aquí a verdaderos creyentes, por eso es que solamente los verdaderos creyentes pueden vivir como creyentes, porque únicamente esos verdaderos creyentes pueden cumplir con este deber por el poder del Espíritu Santo que mora en ellos, que los capacita y pone el deseo para vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta que hacíamos es cuál es la responsabilidad que se les prescribe a todo verdadero creyente aquí en este texto. Bueno, Pablo decía hacer morir las obras de la carne. ¿Y qué significa morir las obras de la carne? A lo que respondimos que es eliminar el vigor, el poder del pecado remanente que le permite actuar a través del cuerpo. Es decir, eliminar el principio de vida por el cual el pecado vive en nosotros, para que él no tenga cómo poder mover nuestro cuerpo a llevarnos a utilizarlo como instrumento del pecado. Porque decíamos que la corrupción interna que permanece en nosotros o que está remanente en nosotros nos lleva a tener pensamientos y actitudes contrarias a la voluntad del Señor y que también utiliza muchas veces nuestros cuerpos en las palabras o en los actos para hacer cosas que no convienen y que son contrarias a lo que es agradable a Dios. La tercera pregunta que hicimos es, ¿quién es la causa o el medio para llevar a cabo esta responsabilidad? Pablo mismo responde en el pasaje que es el Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Y Pablo presupone que todo verdadero creyente se amparará en el poder del Espíritu Santo que mora en él, que para poder cumplir con esta responsabilidad, hermanos, no podremos mortificar el pecado que aún mora en nosotros a menos que nosotros nos asistamos del poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Es decir, hermanos, que nosotros debemos ampararnos y sin ese poder no hay ni el deseo de hacerlo ni la capacidad de llevarlo a cabo. Y la última pregunta que decíamos era, ¿cuál es la promesa dada a los creyentes para animarlos a llevar a cabo esta responsabilidad? A lo que respondimos, como dice Pablo aquí, o lo que Pablo responde más bien en el texto, dice, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la promesa. La frase viviréis es una promesa dada a los creyentes para animarlos a cumplir este deber de hacer morir las obras de la carne. Es decir, la mortificación del pecado es evidencia de que una persona posee vida espiritual. En todo verdadero creyente se ha implantado, hermanos, un principio de santidad, de tal manera que aborrecemos todo lo que Dios odia y comenzamos a amar todo lo que Dios ama. Y ese principio ha sido implantado, por eso el pecado es un enemigo. ¿En qué sentido? Porque es algo que nos separa del ser más amado, y en este caso es Dios. El pecado nos separa de Dios, por eso lo odiamos. Por eso el pecado, entendemos, un cristiano tiene una perspectiva clara y vívida de lo que es el pecado y entiende las consecuencias que produce en el ser humano el pecado, y es traer miserableza, intranquilidad, tristeza, amargura. Todo eso es producido por el pecado cuando no se mortifica y que interrumpe, hermanos, la fuente de nuestra felicidad, que es Dios.
Entonces, habiendo ya establecido el fundamento, hermanos, de mortificar el pecado remanente, ahora podemos dar ciertas instrucciones y ordenadas, claras y ordenadas, podríamos decir, de manera práctica acerca de este asunto. Ya entonces, estableciendo el fundamento bíblico, y vamos a tratar las razones por las cuales el creyente debe mortificar el pecado. Porque alguien se preguntará, bueno, ya sabemos que el creyente debe mortificar el pecado, ya lo sabemos que la Biblia lo demanda. La palabra de Dios nos dice claramente eso. Pero ahora nos preguntamos, ¿por qué yo debo darle muerte al pecado? ¿Qué razones bíblicas existen para que yo lleve a cabo esta responsabilidad? ¿Por qué el creyente tiene esto? Entonces, vamos a dar 3 razones en esta mañana, y a eso me voy a dedicar en esta semana, a dar 3 razones por las cuales nosotros debemos mortificar el remanente de pecado. La primera razón es porque el pecado remanente aún permanece en el creyente. Yo creo que los que estuvieron en la clase esta mañana de confesión de fe la van a tener más clara, ¿no? Porque precisamente estuvimos hablando mucho de la relación que hay entre el pecado remanente y el permanente. Noten el título de esta primer, o el enunciado de este subtítulo. Dice, la primera razón es porque el pecado remanente aún permanece en el creyente. ¿Sí ven el juego de palabras? El pecado remanente y el pecado permanente. Entonces dice, porque el pecado remanente aún permanece en el creyente. La segunda razón es por la presencia del Espíritu Santo que habita en él. Por eso debemos mortificar el pecado, porque el Espíritu Santo ha hecho su morada en el corazón del creyente. Y la tercera razón es porque por los terribles resultados que producirá el descuido de esta responsabilidad. O sea, lo que vamos a mirar es que cuando no cumplimos con este deber, hermanos, tendrá terribles repercusiones si no llevamos a cabo este deber. Y vamos a mirar cómo se manifiesta o cómo luce esto en aquellos cristianos que no confiesan su pecado y que no trabajan en esta área. Entonces miremos en primer lugar, ¿por qué el creyente debe mortificar el pecado? Bueno, primera razón, porque el pecado remanente aún permanece en él. Ahora, como decíamos esta mañana, hermanos, en la escuela bíblica, en la instrucción bíblica, nosotros decíamos que a pesar de que el creyente ha llegado a una conversión y ahora es un nuevo hombre, todavía el pecado mora en él. No tiene dominio ni reina sobre él, pero todavía permanece esa corrupción interna en su corazón y en la cual él debe luchar por darle muerte. Y para exponer esta razón necesitamos ver 3 enseñanzas que nos dan las escrituras. Lo primero que la Biblia nos enseña respecto a esto es que el pecado remanente aún mora en el creyente. Hermanos, mientras que estemos vivos, los restos del pecado vivirán en nosotros. Sabemos por la palabra de Dios que el creyente ha sido liberado de la esclavitud, el creyente ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, el corazón del creyente mora, el Espíritu Santo ha hecho su morada, pero aún el pecado habita en él. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 5:22 al 24, dice y nos menciona algunas cualidades que son producidas por el Espíritu Santo en el creyente. Principios de santidad, virtudes que hay que cultivar, que el Espíritu Santo implanta en el corazón del creyente. Ahora noten, hermanos, que antes de pasar al texto, quiero que en esta mañana vamos a hacerlo de una manera ilustrativa. Su corazón, ahora la semilla de la palabra del Señor ha sido implantado en un terreno fértil. Ese terreno fértil Dios lo ha producido, ha hecho que su corazón sea un corazón fértil para que la palabra de Dios produzca fruto. Pero ahora ese jardín de su corazón, no solamente crecerán las plantas buenas de las virtudes santificadoras o de las virtudes que nos califican como santos o virtudes piadosas, sino que en ese jardín también, lastimosamente, hermanos, brotará la maleza. Y eso es lo que llamamos la corrupción interna del corazón. De tal manera que en el trabajo de la corrupción vamos a trabajar en 2 cosas. No solamente debemos abonar y cultivar las virtudes de las plantas que Dios ha puesto por el Espíritu Santo, sino que también debemos estar arrancando aquella maleza que hay en nosotros. Por un lado debemos mortificar arrancando la maleza y por el otro lado cultivando las plantas buenas, que es desarrollando las virtudes del carácter de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. A eso es lo que me estoy refiriendo en esta enseñanza y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Por eso dice él, noten esto, y habla del fruto que esas plantas van a producir en el jardín del corazón de nosotros. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Nota el versículo 24, pero los que son de Cristo, los verdaderos cristianos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Noten que ellos tienen un principio que el impío no tiene, y es que tienen la capacidad de mortificar el pecado y de poder arrancar la corrupción o más bien neutralizar la corrupción que hay dentro de sus corazones, arrancar la maleza. Ahora ya el cristiano ha sido libertado del poder dominante del pecado y esas pasiones y deseos de la carne ya han sido crucificadas con Cristo. Hemos sido crucificados con Cristo. Pero observen lo que Pablo dice en el versículo 16, precisamente de Romanos 8. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Bueno, yo estoy en Gálatas, perdón, hermanos, en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Noten la lucha. Hay una lucha, una contraposición con dos deseos. Hay deseos de la carne y hay deseos del Espíritu. El impío solamente tiene deseos de la carne. El cristiano tiene deseos de la carne porque el pecado todavía mora en él, pero tiene deseos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Hay una lucha. Y dice, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. De hecho, hermanos, lo que quisieres es lo que nosotros, hermanos, aquí no vamos a hacer lo que queremos en la carne, sino lo que queremos en el Espíritu. Ahora, noten que es importante recalcar que el Espíritu pone en nosotros el querer, como el hacer. No solamente pone el deseo, y ese querer es que hay deseos nuevos implantados en nuestro nuevo corazón, pero esos deseos luchan con otros deseos que hay allí. Deseos por querer vivir como antes vivíamos, cuando no éramos creyentes, cuando vivíamos conforme al viejo hombre. Los creyentes han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y dice Pablo, pero eso no quiere decir que el creyente ya no tenga deseos pecaminosos o pasiones pecaminosas. Van a venir, hermanos. De hecho, todos los días el cristiano va a ser bombardeado con pensamientos contra la voluntad de Dios, contra las cosas santas y piadosas. Van a venir. ¿Cuánta basura, hermanos, viene a nuestra mente? ¿Cuántos pensamientos, hermanos, incómodos van a querer minar nuestros corazones? Ahora, sabemos que por eso es que el cristiano ya no es que no tenga esos deseos, esas pasiones, sino que esos deseos y pasiones pecaminosos ya no dominan, y eso es lo que estamos diciendo. No significa que no estén presentes. Lo que estamos diciendo cuando dice que el viejo hombre ya no vive, que nosotros, hermanos, hemos muerto con Cristo, que hemos crucificado la carne, lo que está diciendo es que esta corrupción, ese pecado remanente ya no tiene dominio sobre el creyente como quieren. O sea que el pecado ya no nos maneja a su antojo, como antes lo hacía. Por eso es que batallan contra el Espíritu, o sea, esos deseos de la carne batallan contra el Espíritu, los deseos del Espíritu y el pecado, porque el pecado mora en el creyente. Así que por un lado, dice Pablo, los creyentes han crucificado la carne, el pecado ya no es su amo, ya no es su Señor, y pero ese pecado continúa en cada creyente haciéndonos la guerra en nuestro interior. Y como decíamos otra vez esta mañana, y esta lucha va a durar hasta que partamos de esta vida, de este mundo. Va a seguir, hermanos. Hermanos, eso no va a dar tregua, eso va a durar hasta que el Señor nos llame. Podemos decir que el pecado remanente es una terrible realidad que tiene todo verdadero creyente. Por eso no vamos a encontrar en la Escritura tal cosa como el cristiano que ya no tiene problemas con el pecado. El perfeccionismo que hablábamos esta mañana, ¿no, hermanos? El cristiano siempre va a tener problemas con el pecado y el pecado siempre le va a hacer la guerra todo el tiempo. De hecho, hermanos, ustedes notan que en la Escritura los hombres más santos de Dios estaban luchando. Por ejemplo, el caso del rey David, Pedro que negó al Señor 3 veces, Pedro que cayó en adulterio, hombres santos y piadosos, un hombre conforme al corazón de Dios y cayó en pecado porque están lidiando con esta remanente de pecado. Así que, hermanos, esto no es el momento para discutir contra la idea absurda del perfeccionismo, porque lo hicimos esta mañana, y los que no lo vieron, pues les invito a venir a la escuela bíblica para que aprendan de eso, porque no voy a explicarlo. Pero debemos ser como el apóstol Pablo, quien no se atrevió a hablar como si ya lo hubiésemos alcanzado todo, o como si ya fuésemos perfectos. Pablo
habla, por ejemplo, habla de su vida pasada, que él se confiaba en la carne y eso lo hacía mal, pero que ahora toda su justicia se basa en la justicia de Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino que la de Cristo por la fe. Pero él sigue diciendo que a pesar de que ahora es una nueva criatura, ahora vive para Cristo. Dice en Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado todo, noten esto. O sea, yo soy un nuevo hombre, ni que sea perfecto, pero noten que Pablo dice, yo no soy perfecto, soy justo, soy un nuevo hombre, pero todavía peco, lo que está diciendo Pablo. Y él dice, sino que prosigo por ver si logro asir, aferrarme, a acoger aquello por lo cual fui también asido por Cristo, es decir, para lo que fui tomado para Cristo, esto lo alcance, es decir, mi santidad de parecerme a Cristo. Fui llamado para parecerme a Cristo. Y eso Pablo lo ha dicho en Romanos 8:29, que todos fuimos llamados para ser conformes a la imagen de su Hijo, pero todavía no hay esa perfección que hubo en Cristo en nosotros, pero nosotros debemos luchar por ser perfectos, pero no lo vamos a alcanzar porque todavía hay corrupción interna, hay pecado en nosotros todavía. Y en primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice el apóstol Juan, dice respecto a esto, para evitar caer en esa falsa enseñanza del perfeccionismo, él dice, este es el mensaje que hemos oído de él, porque ahora Juan está rebatiendo los gnósticos que estaban en ese tiempo, o era una corriente gnóstica, que estaba diciendo que los hombres ya no tienen pecados y llegaban a un estado de perfección. Pero Juan dice, no, todo está eso lejos de la Biblia y de la verdad de Dios. Dice él, ese es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, y esa palabra en tinieblas, si usted dice que son creyentes, pero viven practicando el pecado, dice mentimos y no practicamos la verdad. O sea que esa persona que no le da muerte al pecado, no tiene esa lucha, está mintiendo si dice que es cristiano, que si vive en luz. Porque el que vive en luz, hermanos, vive dándole muerte a sus pasiones pecaminosas, a los deseos de la carne. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, note esto, que tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué nos limpia? Porque el que realmente anda en luz cuando peca, confiesa su pecado y es limpiado por la confesión de su pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si notan, los perfeccionistas dicen, no, los cristianos ya no tienen pecado, pero dice Juan, el cristiano todavía tiene pecado, pero no practica el pecado. Y la verdad, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 10 dice algo parecido, pero noten que el versículo 8 nos habla de que no podemos decir que no hay corrupción interna en nosotros. Hay una corrupción que nos lleva a pecar. Y el versículo 10 nos va a decir que esa corrupción produce pecados en nosotros. Así que no podemos negar ni una cosa ni la otra, que hay una corrupción interna que nos lleva a pecar y también no podemos negar que pecamos porque hay una corrupción interna. Así que debemos confesar. Ahora, ¿qué nos está diciendo Juan aquí? Que en el corazón del creyente aún mora el pecado. Pero no solo la Escritura nos enseña que el pecado todavía mora en el creyente, peor aún. En segundo lugar, en este primer punto, dice que el pecado remanente está constantemente activo en el creyente. Hermanos, no es algo pasivo, no es que el pecado esté en nosotros ahí feliz de la papaya haciendo nada y contento con nosotros. No. Él está allí activo. Él está actuando, hermanos. Y hermanos, el pecado no solo permanece, sino que está actuando, esforzándose por producir las obras de la carne. Recuerden el jardín del corazón, ¿no? Él está deseoso en producir la maleza que debemos arrancar. En otras palabras, los restos del pecado de nosotros son constantemente activos mientras que vivamos y están luchando continuamente para producir actos pecaminosos. Es decir, hermanos, Él está trabajando, la corrupción nos está actuando
para llevar a utilizar nuestros miembros, nuestros pensamientos, nuestras actitudes para pecar contra Dios. Cuando el pecado nos deje en paz, entonces nosotros lo podemos dejar en paz. ¿Pero por qué no podemos dejar en paz el pecado? Porque el pecado no nos va a dejar en paz hasta que partamos de este mundo. Ese es el punto, hermanos. No obstante, esto no ocurrirá nunca en esta vida, porque el pecado es engañoso y sabe, hermano, cómo aparentar que está muerto. Noten, hermanos, que alguien dice que cuando las aguas estén quietas es porque son más peligrosas. Hermanos, cuando parece que el pecado está quieto en ti, tienes que tener atención porque es cuando más está trabajando en tu corazón. Y él se va a disfrazar de tal manera que no pienses que estés pecando. Pero el pecado es engañoso y sabe cómo aparentar que está muerto cuando en realidad todavía está muy vivo. Debido a esto debemos perseguirlo vigorosamente todo el tiempo hasta nuestra muerte, porque el pecado siempre está obrando. John Owen dice al respecto. Dice, cuando el pecado nos deje en paz, podemos dejarlo en paz. Pero ya que el pecado nunca está menos en calma que cuando parece estar más tranquilo, y dado que sus aguas son en su mayoría profundas, cuando está en reposo, nuestras estrategias contra él han de ser vigorosas en todo tiempo y condición, incluso cuando no o cuando tenemos menos sospechas. Hermanos, cuando tu vida parece que está andando bien, cuidado. Cuidado, el pecado es tan sutil y hay veces, hermanos, en muchas ocasiones o con frecuencia podríamos decir, estamos pecando y sabemos, hermanos, que el pecado está trabajando en nosotros, en nuestros pensamientos. Por eso el apóstol Pablo, consciente de esta realidad, de que el pecado sigue activo en él y en cada creyente, dice en Romanos 7:23, y es hablando de la lucha contra el pecado, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela continuamente contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Noten que él habla de la lucha. Hay una ley que se revela contra la voluntad del Señor y él tiene esa lucha y me lleva cautivo a hacer quizás lo que yo no quiero hacer. Utiliza mi cuerpo para llevar a cabo el pecado. Y Santiago en su carta nos dice que los deseos pecaminosos nos tientan y nos guían hacia el pecado constantemente. Santiago 1:14 al 16 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa concupiscencia es los deseos de esa corrupción interna. Dice que esa corrupción nos lleva a ¿qué? Nos tienta a pecar contra Dios. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, note lo que produce esta raíz, después de que ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Aquí Santiago está diciendo, no se engañen. ¿Y por qué Santiago dice, no erréis, no se engañen? Porque muchas veces nosotros caemos en el engaño de que no estamos pecando. Mire, hay muchas veces que nosotros pensamos que no estamos pecando y usted tratará de justificar, usted está incumpliendo un mandamiento de Dios, pero usted piensa que no está pecando, usted quiere acallar su conciencia y el pecado precisamente tranquiliza su conciencia cuando está pecando para no hacerle notar que realmente usted está cometiendo un acto contra Dios. Hermanos, es decir, a veces tratará de persuadirnos a pecar, en otras ocasiones tratará de impedir que hagamos el bien. ¿Sí? Algunas veces tratará de persuadirnos a pecar, en otras ocasiones tratará de impedir que hagamos el bien y aún en ocasiones trata de desanimarnos respecto a la comunión con Dios. Sí, Dios dice esto, pero ¿qué resulta más cómodo para ti? Dice el pecado. ¿No sería mejor que hicieras esto? ¿No será mejor esto? Siempre buscamos ¿qué? La comodidad. El gusto de la carne. Es decir, tratará constantemente la carne de impedirnos que vivamos con Dios y para Dios. La carne constantemente tratará de impedirnos que vivamos con Dios y para Dios, haciendo lo que Dios le es agradable. Pero ¿usted a quién está agradando? ¿A su carne o a Dios? ¿Está haciendo lo que a usted le parece que está bien o lo que Dios dice que está bien? Como Pablo nos dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y eso es lo que no debemos hacer. No debemos hacer el mal que quiero,
sino el bien que no quiero. Porque a veces, hermanos, el mandamiento resulta incómodo y los deseos de la carne resultan cómodos. Pero debemos hacer morir las obras de la carne. También dice en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es verdad. Pablo está diciendo, el hecho de que yo quiera hacer, no quiera hacer lo que debo hacer, es porque el mal mora en mí. Porque yo debería hacer el bien. Esto es lo que detuvo a Pablo de hacer el bien, porque no hago el bien que quiero. Hermanos, ¿cuántos de nosotros siempre sabemos aquí, desde el púlpito escucha los mandamientos claros de Dios? Usted, esto es lo que debe hacer un cristiano, eso es como debe comportarse un cristiano, pero en su interior algo que resiste y dice, yo no quiero hacer esto, me resulta incómodo. No quiero hacer lo que debo hacer. De esta misma manera, cada creyente encuentra que hay una lucha interior cuando trata de hacer el bien. Usted ya sabe, esto es lo que yo debo hacer, pero ¿por qué no lo quiero hacer? Porque el pecado mora en mí. De ahí las dolorosas quejas de Pablo en Romanos 7 acerca de esto. Dice, cada día sin excepción el creyente se encuentra con un conflicto con el pecado. El pecado siempre está activo, siempre está planeando, siempre está seduciendo y tentando. Y diariamente el pecado nos está derrotando o nosotros lo derrotamos a él. Yo me pregunto, usted que está en esta mañana, ¿cómo se ve usted? ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios, cueste lo que le cueste, así se oponga su carne? Porque si usted hace lo que su corazón dice, entonces usted está siendo derrotado por el pecado. Mas si usted no busca hacer lo que su carne le dice, sino lo que Dios dice, entonces usted está derrotando el pecado. Pero noten que eso continuará así hasta el día de nuestra muerte. No hay ninguna defensa contra los ataques del pecado, excepto una guerra declarada contra el pecado. Hermanos, la única forma en que podemos enfrentarnos en contra de esta fuerza activa, que siempre nos inclina al mal, ¿sabe qué es? Mortificarla. Tenemos que arrancar esa maleza que crece en nuestro corazón. Hermanos, cuando la maleza no se arranca, aunque cultivemos esas virtudes, la maleza ahogará las plantas buenas. Las virtudes de la humildad serán ahogadas por la maleza del orgullo. Hermanos, si no cultivamos el amor, o más bien cultivamos el amor, pero estamos dejando que la maleza, el egoísmo crezca, entonces van a ahogar el amor por el prójimo. Y vamos a pensar en nuestros intereses más que en los intereses de Dios. El que ama a Dios, el que se ha negado a sí mismo, busca más los intereses de Dios que sus propios intereses. Es más, esa persona busca más el bien de los demás que el bien de él. Pero ¿qué estamos cultivando? ¿Estamos cultivando una cosa a la vez que arrancando la otra? Hermanos, es una cosa y la otra, no una cosa o la otra. Debemos cultivar virtudes en nuestro jardín, en nuestro corazón, pero a la vez debemos arrancar aquellas malezas que crecen. Eso se llama mortificar el pecado. Voy a citar de nuevo a John Owen, porque él les va a decir, bueno, lo único que tenemos que hacer es mortificar. Bueno, pero recuerden que la santificación no es solamente mortificar, ¿no? Es cultivar virtudes. Por eso hablo de ese balance. Nunca olviden, hermanos, aunque estamos aquí hablando de la mortificación va junto con el cultivo de las virtudes cristianas en nosotros. John Owen dice, diariamente, el pecado frustra o lo frustramos. Prevalece o prevalecemos sobre él. Y esto será así mientras que vivamos en este mundo. Y por eso, hermanos, es que el apóstol Pedro urgentemente exhorta a los creyentes diciendo en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, note la exhortación de Pedro, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ustedes son extranjeros y están de paso por este mundo, que os abstengáis, y esa palabra que os abstengáis es la palabra mortifiquéis, de que os abstengáis, de que mortifiquéis los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta es la exhortación de Pedro. Ustedes quieren vivir días felices, vivir gozosos y en paz y en tranquilidad a pesar de los problemas. No es que los problemas vayan a desaparecer, pero quieren vivir tranquilos, en paz y en gozo a pesar de las circunstancias. Mortifiquen su pecado, que se abstengan de los deseos de vuestra carne que aún batallan contra esta alma.
Así que los verdaderos creyentes saben que la única protección contra el pecado es la lucha constante contra él. Hay otra enseñanza en la Biblia respecto al pecado remanente. Bueno, hemos visto que el pecado mora en el creyente, que está constantemente activo en el creyente, pero también la Escritura nos enseña que el pecado remanente producirá pecados destructores en el alma del creyente si no es mortificado. En tercer lugar, el pecado remanente producirá pecados destructores en el alma del creyente si no es mortificado. Hermanos, el pecado no solo estará actuando ni rebelándose o atribulando, intranquilizando, sino que si se le deja en paz, si no se mortifica continuamente, producirá pecados enormes, malditos y escandalosos que destruirán el alma. Hermanos, el apóstol Pablo nos habla de cuáles son las obras y frutos de esa maleza, que es, bueno, él los dice con nombre propio, esa maleza que crece en ese jardín. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Mire la maleza que crece, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, ¿sabe por qué? Los que practican, porque el cristiano no practica esto, le da muerte a esto. El cristiano le da muerte a ese pecado que está activo para que no se produzcan estas cosas. Eso es lo que produce la corrupción interna que hay en cada persona. El pecado siempre aspira a lo peor. Él comienza con pensamientos tal vez para nosotros inocentes. Quizá con actitudes que parezcan no tan malas, pero sutilmente nos está llevando progresivamente a cometer pecados peores que los otros. Y siempre va a tratar de razonar con nuestra mente, decir, mira, pero es que eso no está así tan como lo ves. Entonces nosotros comenzamos a ceder a sus pretensiones. Cada vez que el pecado se levanta para tentarnos o seducirnos, nos conducirá al peor pecado posible de esa clase si no fuera refrenado. Por ejemplo, hermanos, si pudiera, cada pensamiento sucio o mirada laxiva terminaría en adulterio. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas, cuántos hombres o mujeres también tienen pensamientos sucios por una mirada que no deben tener? Su mente. Ellos han mirado, todo ha entrado por los ojos, pero comienzan a decir, bueno, ¿qué tiene de malo que tú mires a esa mujer? ¿Qué tiene de malo que la observes de nuevo? Es la creación de Dios. Estás contemplando la creación y comienzas tú, o más bien la corrupción interna comienza a dialogar, a tener un diálogo contigo y comienza a decir, no estás haciendo nada malo. Pero el Señor dice que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella su corazón, pero la corrupción no se conforma con eso. Él quiere que esto se convierta en un acto. Él no solamente que se quiere que se vea en una intención del corazón, en una codicia del corazón, sino que se lleve al acto pecaminoso. El pecado no va a parar, hermanos. El pecado no quiere solamente llevarte a pensar cosas obscenas, sino llevarte al acto del pecado mismo. Lo mismo el homicidio. Quizá una persona nos agravió y quizá tengamos deseos de venganza y pensamiento y comencemos a pensar esto, pero el pecado no se queda ahí. El pecado quiere llevar y utilizar tu cuerpo, utilizar tus manos para quitarle la vida al otro. El pecado no tiene descanso. Así que, como decía alguien, el pecado, tal como el sepulcro, nunca se sacia, nunca. Un aspecto principal de la naturaleza engañosa del pecado es la forma en que comienza con pequeñas demandas. No tiene nada de malo que tú mires a esa mujer. Ahora, no tiene de malo nada, o te decía en el caso de la ira, bueno, le dijiste lo que deberías de decirle a esa persona. Él se lo merece, bien. Entonces tú comienzas, sí, claro, entonces yo se lo dije, se lo tenía que decir y se dijo. Pero hermano, no sabe que esas palabras hirientes también es homicidio y de ahí comienza la raíz del homicidio que puede llevarse al acto. Cuando el pecado no es refrenado, hermanos, no se mortifica, puede llegar a pecados escandalosos que nosotros nunca imaginamos, hermanos. Nunca usted diga, yo no podría hacer eso, hermano, pero si tú no mortificas el pecado,
harás cosas que nunca tú pensarías hacer, que ni siquiera te imaginarías que llegaras a ese punto de cometer tales cosas. La persona más tranquila puede convertirse en el homicida más horrible. Porque el pecado es engañoso por no mortificar. Los primeros ataques y sugerencias del pecado son siempre muy modestas. Si el pecado tiene éxito en su primer avance, entonces exigirá cada vez más hasta que por fin el mero hecho de mirar a una mujer bañándose termine en adulterio, en maquinaciones malvadas y en homicidio. Hermanos, eso no fue lo que le ocurrió a David. David en un día de ocio no quiso ir a la guerra porque estaba cansado de tanto ir. Hoy no voy a la guerra con ellos. Y entonces fue y se subió al terrado. ¿Y qué hizo? Miró una mujer hermosa y el pecado le dijo: pero ¿por qué, David, vas a cohibir tus ojos de mirar semejante creación de Dios? Sigue contemplándola. No tiene nada de malo, no estás pecando. Y David comenzó a consentir eso. Pero el pecado no se quedó allí. Pero mira, no solamente tienes derecho a contemplar la belleza, también puedes dialogar con ella. A la final de cuentas, ustedes están solos, pero usted no va a caer en pecado. Habla con ella. Y hermanos, el pecado poco a poco fue tratando a David hasta que lo llevó a llevar el acto. Mire, todo comenzó con codicia en el corazón y terminó haciendo un pecado escandaloso. Y no solamente se quedó en adulterio, sino que llevó al homicidio. Porque mandó a matar para esconder ese pecado, porque el pecado dice, bueno, ahora ya el pecado después nos acusa y dice, si tú fuiste el culpable, ahora tienes que limpiar y ocultar toda evidencia. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a matar a Urías. No solamente fue mira donde llevó un pensamiento de ociosidad, de codicia por una mujer, lo llevó al homicidio. Eso fue lo que la corrupción interna hizo en el rey David y a muchos, como Pedro, hermanos, que Pedro negó al Señor. Yo creo que Pedro nunca se imaginó maldecir y negar al Señor. Pero eso hizo, hermanos. ¿Cómo comenzó? Con un simple pensamiento que parecía muy inocente. Por eso el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 3:13, hermanos, que no debemos permitir que el engaño del pecado nos endurezca. Dice, antes exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Mire lo que produce esto, el no mortificar el pecado, hace que el corazón de nosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. O sea, ¿qué es lo que significa endurecer? Hermano, pues claro, endurecer es que ya la codicia, digamos, eso no es pecado. Nos volvemos insensibles al pecado y ya no nos duele que codiciemos lo que no debemos codiciar. Ojo que eso va endureciendo y ya decimos, bueno, eso no es tan así. Y el pecado nos lleva a insensibilizarnos y a volver duro nuestro corazón. Ahora, si el pecado tiene éxito en sus primeros avances, entonces repetirá su ataque inicial hasta que el corazón se torne menos sensible y esté preparado para hundirse más en él. El corazón está siendo endurecido sin percatarse de ello, con el fin de que el pecado aumente sus demandas sin que la conciencia sea muy turbada. Ya no sienten dolor, están pecando, pero ya no se sienten culpables. Pastor, la verdad, yo no me siento mal con lo que estoy haciendo. Se ha endurecido su corazón, el pecado lo ha engañado. De ese modo el pecado progresará gradualmente incrementando sus demandas pecaminosas y la única cosa que puede impedir que el pecado siga progresando es la continua mortificación de él. Aún los creyentes más santos en el mundo, hermanos, caerán en los peores pecados si abandonan este deber, esta responsabilidad que tienen de mortificar el pecado remanente. Entonces la razón, hermanos, por la que tienes que mortificar el pecado es porque todavía el pecado mora en ti, porque el pecado continúa actuando en ti, porque producirá pecados destructores en tu alma. Veamos la segunda razón por la que el verdadero creyente debe mortificar el pecado que aún mora en él. La segunda razón es por la presencia del Espíritu que habita en él. Eso lo vamos a ver muy brevemente. En el sermón anterior decíamos que el Espíritu Santo mora en el creyente en el mismo momento de la conversión. El Espíritu Santo ha creado una separación radical entre nosotros y el dominio del pecado, pero también está continuamente el Espíritu Santo actuando, oponiéndose al pecado que mora en nosotros. Y bendito sea el Señor, hermanos, que no estamos solos en esta lucha.
Dios nos ha provisto el Espíritu Santo para luchar con eficacia. Hermanos, hacía que no tenemos excusa de no hacerlo. En nuestras fuerzas es imposible. Pero Dios nos ha dado su Espíritu, el poder de su Espíritu para llevar a cabo esa tarea. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. El Espíritu nos ha dado, nos fue dado para asumir la responsabilidad de mortificar el pecado. Por eso llama al Espíritu, ¿qué? Santo, porque nos está santificando, nos está limpiando de todo eso, y nuestro deber como creyentes que somos es mortificar el pecado, pero amparados en el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Por eso dice Pablo, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. No mortificar el pecado en el poder del Espíritu Santo es descuidar ese excelente socorro que Dios nos ha dado contra nuestro mayor enemigo. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? No es el diablo, es el pecado. Pero el pecado es un aliado del diablo. El pecado que mora en nosotros es un aliado del diablo. Así que el Espíritu Santo nos ha sido dado a nuestros corazones para que tengamos el deseo y la capacidad de mortificar el pecado que está presente en nosotros. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que mortificar diariamente el pecado, hermanos, o más bien, no mortificar diariamente el pecado es un atentado contra la bondad, la benignidad, sabiduría, gracia y amor de Dios, quien nos ha equipado con los medios para hacerlo. Hermanos, vuelvo a repetir eso. Por lo tanto, podemos decir que no mortificar el pecado diariamente es pecar contra la bondad, benignidad, sabiduría, gracia y amor de Dios, quien nos ha equipado con los medios para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, si Dios nos ha dado las cosas, ¿para qué nos las dio? Para que las usemos, no para que las tengamos de adorno. Así que pensemos en eso. Y veamos nuestro último encabezado. Y es la tercera razón por la que vamos a mirar la responsabilidad de mortificar el pecado. Tercera razón. ¿Sabe por qué necesitamos mortificar el pecado? Por los terribles resultados que producirá el descuido de esta responsabilidad. Por los terribles resultados que producirá el descuido de esta responsabilidad. Hermanos, en primer lugar, el pecado no mortificado es muy dañino para nosotros. El pecado, cuando no se mortifica, traerá muchas cosas malas hacia nosotros. Cuando el creyente descuida esto, hermanos, el pecado remanente, va a ocasionar dos cosas con certeza. Con seguridad va a ocasionar dos cosas. Primero, conduce al decaimiento de la gracia en el alma. Conduce al decaimiento de la gracia en el alma. Y segundo, conducirá al florecimiento de la naturaleza pecaminosa. O sea, la hierba mala crecerá en el jardín de vuestro corazón. Hermanos, no hay una forma más segura de ocasionar el decaimiento espiritual que el descuido de este deber. ¿Por qué hay personas que están desanimadas espiritualmente? ¿Por qué quizá usted tenga tanta pereza de leer la Biblia y de orar? ¿Y por qué le cuesta esta cosa? ¿Por qué le cuesta congregarse fielmente? Porque no está cumpliendo con esta responsabilidad. El desánimo de vivir la vida cristiana como Dios demanda es porque no estás quitando la hierba de la corrupción del pecado en tu corazón. Así que el ejercitarnos en la gracia y la victoria que tal ejercicio trae son las dos maneras principales para fortalecer la gracia en el corazón, hermanos. Cuando la gracia no es ejercitada como un músculo sin ejercitar, ¿qué pasa? Se debilita y se atrofia. Hay veces que personas que no pueden mover una pierna porque está atrofiada, porque no ha sido utilizada, no actúa. Cuando, hermanos, nosotros no usamos la gracia en el corazón, esto se va a atrofiar para desarrollar las virtudes. Y la pregunta es por qué estos músculos de la gracia se atrofian para desarrollar las virtudes cristianas. ¿Quién las está atrofiando? El pecado no mortificado, la maleza no arrancada de vuestro jardín, de vuestro corazón. Cuando el pecado, hermanos, obtiene una victoria considerable, esto debilita la vida espiritual del alma. Por ejemplo, hermanos, fácilmente caemos en pecado. Mire que esto es un círculo vicioso. Una vez que el cristiano cae por no mortificar el pecado, cae en pecado, inmediatamente su alma comienza a debilitarse y esta persona encubre su pecado, y ahora este encubrimiento de su pecado le trae falta de gozo, inseguridad y desánimo.
Veamos, por ejemplo, en el Salmo 31:10, que en cierta ocasión este salmista no mortificó el pecado. ¿Y qué pasó? Mire lo que dice él. Dice, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Es como gemidos muy internos. Se agotan mis fuerzas a causa de ¿quién? De mi iniquidad, de mi pecado. Y mis huesos se han consumido. ¿Cómo está este hombre? Este hombre nota el decaimiento físico porque no ha mortificado el pecado, porque no ha confesado el pecado, porque el pecado está trayendo miserableza a su vida y tristeza. Y David dijo en el Salmo 51:8, cuando no hizo esto, cuando no confesó su pecado, dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué había perdido David cuando no mortificaba su pecado? Su gozo y su alegría. Y se dice, hazme oír gozo y alegría y recrearán los huesos que has abatido. Noten, los huesos que él dice no tenían vigor, no tenían fuerza. Pero una vez confesó su pecado, Señor, quiero que me fortalezcas de nuevo. Pero ¿cómo sucederá eso si mortificamos el pecado? Por un pecado no mortificado también hace que el creyente se vuelva débil, enfermo y propenso a morir. Mire lo que dice David en el Salmo 38:3-4. Y esto, hermanos, es terrible lo que dice David. David describe su decaimiento espiritual de esta forma. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mi hueso. Mire que él ya no había paz a causa de mi pecado. ¿Por qué? Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesado se han agravado sobre mí. Esta persona, David, estaba deprimido. Había, hermanos, una incertidumbre. Un pecado no confesado, no mortificado, trajo todo esto. Cuánta incertidumbre, hermanos, cuánta intranquilidad y agitación en vuestra alma producen cuando los pecados no se mortifican. El pecado no nos da tregua. Él está buscando el momento oportuno para atacar. Por eso decía el autor de Hebreos que nosotros no nazca ninguna raíz de amargura, una maleza de amargura, porque no solamente nos contamina a nosotros, contamina a los que nos rodean. Hermanos, ciertamente es triste considerar las temibles consecuencias de este descuido, las cuales podemos ver con nuestros ojos a diario. Hermanos, ¿acaso no hemos visto a aquellos que sabíamos que eran cristianos? Mire, ¿cuántas personas han llegado a este lugar? Comienzan a congregarse fielmente, son humildes, dulces de corazón, quebrantados, tiernos, que temían ofender a Dios, celosos por Dios y de todos sus caminos, guardando los días de reposo, los días del Señor, las ordenanzas, y de pronto, hermanos, comienzan a volverse terrenales, carnales, fríos, a veces iracundos, siguiendo a la gente y las cosas de este mundo por descuidar este deber. Porque usted está viendo que hay personas que comienzan a decaer paulatinamente y terminan lejos de los caminos del Señor. Esas personas ya no disfrutan, hermanos, estando en el pueblo de Dios ni compartiendo con el pueblo de Dios. Los temas espirituales para ellos ya no son agradables. Nunca hablan de temas cristianos porque no les importa. Ya no sienten el gozo de escucharlo o se sienten fuera de lugar en esos temas. Y esto, ¿sabe por qué está ocurriendo, hermanos? Porque estas personas no están mortificando el pecado. Están contentos con el pecado, porque se dejó de mortificar cada pecado. Hermanos, cuando no mortificamos el pecado, eso ocasiona decaimiento en la gracia del alma. El descuido de este deber hace que la gracia se marchite. Mire que la maleza crece y las plantas se comienzan a marchitar. Y debido a eso, la concupiscencia florece y el estado del corazón empeora cada vez más y más. Te vuelves más insensible al pecado. Antes lo que llamabas tú te escandalizabas por eso, ahora ya no te parece tan escandalizador, ya no te parece tan grave. Y los pecados que antes no tolerabas, ahora los toleras. Ya no sientes dolor cuando pecas. Hablas a tu esposa con aspereza cuando antes no lo hacía y eso ya no te duele. Y respetas a tu esposo, pero no sientes ningún dolor. No te preocupas por llevar tu familia al temor de Dios. Comenzaste a tolerar, hermanos, el pecado sin que sintiera dolor. Y cuando ofendes a alguien no te duele eso, ni pides perdón. ¿Por qué? Porque no estás mortificando el pecado. Y si ese es tu caso, es mi deber decirte que estás en peligro porque has comenzado a andar o a transitar por la senda de la apostasía. Te estás apartando de la fe si estás comenzando a andar
por ese corazón insensible. Y has llegado allí porque no estás mortificando tu pecado. Pero en segundo lugar, hermanos, el pecado no solo mortificado no solamente nos afecta a nosotros, no solo es dañino para nosotros, sino también para todos los que están a nuestro alrededor. Hermanos, para nuestros vecinos, que en la casa nos escuchen alegando, ¡ah! Y que cristiano sea. Y burlándose de los que pasan, ¡ah! Esa persona, mire lo que lleva, y hablando del negrito, bueno, de tantas cosas. Hermanos, estamos dando mal testimonio. ¿Qué pasa con nuestros compañeros de trabajo que saben que nosotros profesamos la fe, pero no somos muy diferentes a ellos? Hermanos, nos airamos con la misma facilidad que ellos se airan. Nos irritamos y nos molestamos y queremos hacer lo que queremos hacer igual que ellos. ¿Qué diferencia están notando en nosotros? Porque hacemos lo mismo. Hablamos lo mismo que ellos hablan. Hermanos, yo creo que hay veces que a veces nosotros nos ufanamos de que vamos a una iglesia, esa es la doctrina, y eso está bien, no está mal, pero el ufanarse, hermanos, cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo a esa doctrina que estamos aprendiendo. ¿Y qué de nosotros, hermanos, que diariamente vivimos con nuestros hijos? Nuestros hijos, podemos decir, la mayoría no son creyentes. Pero puede ser que nuestros hijos dirán, mis papás son unos en la casa y acá son otros. Son unos hipócritas. Porque me tratan en la casa de una manera tan distinta a lo que me tratan aquí. O quizá mi papá y mi mamá no es como ven en la iglesia. Y hermanos, son esos niños que cuando crezcan se irán de la iglesia porque no quieren saber nada del cristianismo. ¿Por qué? Porque solamente ellos vieron hipocresía en su casa. Sí, aquí todos somos buenos en la iglesia, pero ¿qué en nuestra casa, hermanos? Y lo más triste es que cuando no mortificamos el pecado, hermano, esto es una mala influencia sobre los inconversos. Por un lado, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Va a endurecer el corazón de ellos más de lo que está endurecido. Y por otro lado, esa mala influencia los engaña. Es mala influencia por no mortificar el pecado porque endurece a los inconversos. Hermanos, cuando los inconversos pueden ver tan poca diferencia entre sus propias vidas y la de una persona que profesa el cristianismo, pero que no mortifica sus pecados, entonces no ve ninguna necesidad de ser convertidos. Ellos dicen, bueno, él va a la iglesia, yo no voy a la iglesia, pero soy igual. Él grita igual que yo, trata a sus hijos igual que yo. ¿Qué diferencia hay? Solamente que él va a la iglesia. Entonces esa persona comienza a endurecer. ¿Yo para qué quiero ir a la iglesia si vea esos peores? Quizás son peores que yo. ¿No han visto eso? ¿No han escuchado esos testimonios, hermanos? Bastante de eso hemos escuchado. Ellos observan, hermanos, el celo de dicha persona, del celo religioso, pero también observa su impaciencia con aquellos con quienes no están de acuerdo. Ellos observan muchas de sus inconsistencias. Ellos ven que en algunas cosas se separa del mundo, pero se fijan más en su egoísmo, en su falta de esfuerzo para ayudar a otros. Ellos escuchan su conversación espiritual y sus reclamos de tener comunión con Dios, pero todo eso es contradicho por su conformidad con los caminos del mundo. Ellos no tienen diferencia, hacen lo mismo que el mundo. Son chismosos también. Pero sí, yo soy chismoso, pero mire, ese que es cristiano y también la pasa hablando mal de los demás. Ellos escuchan su jactancia de que sus pecados han sido perdonados, pero también se fijan en su falla de no perdonar a otros. Entonces, observando la pobre calidad de vida de tales personas, se endurecen en sus corazones contra el cristianismo y concluyen que sus vidas son tan buenas como la de cualquier creyente. Porque igual no hay diferencia. Pero en segundo lugar, esa mala influencia por no mortificar el pecado también engaña a los inconversos. Otros pueden tomar a tal persona que profesa la fe como un ejemplo de un cristiano y asumir que debido a que ellos hacen lo mismo, él también es cristiano, aunque un cristiano que no va a la iglesia, pero hace lo mismo. Entonces, pues fulanito hace esto, yo también soy cristiano. Y quizás debido a que puedan imitar su ejemplo o mejorarlo, por lo tanto ellos también podrían considerarse como cristianos. Mire, ellos dicen, mire, si fulanito yo puedo ser mejor que él, entonces yo también soy un cristiano. La diferencia es que él va a la iglesia y yo no voy a la iglesia. Ahora, ¿estamos engañando a estas personas con nuestro mal testimonio? Sí, claro, porque ellos piensan que pueden ser cristianos porque nosotros no hacemos ninguna diferencia.
En esta forma, tales personas son engañadas, hermanos, y piensan que son cristianos cuando en realidad no poseen vida eterna, hermanos. Y nosotros los mismos estamos encargándonos de hacerles creer eso. Y esto ocurrirá si no mortificamos el pecado, hermanos. Entonces, ¿por qué un creyente debe mortificar el pecado? ¿Por qué razones? Primero, porque el pecado remanente aún permanece en él. 2, porque la presencia del Espíritu Santo habita en él. Y 3, por los terribles resultados que producirá el descuido de esa responsabilidad. Para concluir, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios, como dice 2 Corintios 2:7. Tenemos la responsabilidad de crecer en la gracia cada día, como se nos dice en 1 Pedro 2:2. Y tenemos la gran responsabilidad de renovarnos internamente día tras día, como se nos dice en 2 Corintios 4:16. Sin embargo, estos deberes no pueden ser cumplidos sin la mortificación diaria del pecado. Y aquí una vez para terminar, para concluir, termino con una cita de John Owen. Hermanos, dice él, esto entonces no puede lograrse sin la mortificación diaria del pecado. O sea, él dice, deben hacer todo esto que acabé de decir, pero eso no se llevará a cabo si no mortificamos el pecado. El pecado pone resistencia contra cada acto de santidad y contra cada grado de nuestro crecimiento. Que nadie piense que hace algún progreso en la santidad si no camina sobre los cuerpos muertos de sus concupiscencias. El que no mata el pecado, que se coloca en su camino, no está dando pasos que lo acerquen al fin de su viaje. Aquel que no encuentra oposición del pecado y que no se dispone a mortificarlo en cada oportunidad, está en paz con él y no está muriendo al mismo. Por lo tanto, dice Owen, no es un cristiano, si no está luchando con él. Así que, como podemos ver, hermanos, hay una urgencia en mortificar el pecado que mora en usted. Como dice John Owen, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Vamos a orar, hermanos.